Vamos a estar hablando de la iglesia de Éfeso, pero quiero decirte acerca de esto, del amor que debemos de tener para con Dios, de cómo los tiempos que vivimos hoy a veces se complican y nuestro corazón se engaña y empezamos a caminar lejos del lugar específico donde Dios nos quiere tener. Dice la palabra en Mateo 24:12. Dice, por causa de la maldad, el amor de muchos se apagará. En los tiempos que vivimos hoy, que ustedes han estado viendo y que lo vemos a nivel mundial y todo eso, tiempos muy violentos, de mucha agresividad, la gente ha cambiado mucho con respecto a las historias que vemos del pasado. Siempre ha habido guerras y cosas, pero la actitud de la gente. En los tiempos de hoy hay más agresividad en la gente, más divisiones y tantas cosas. Y dice, en los tiempos cuando aumente la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Hoy vamos a hablar de la iglesia de Éfeso. Y la iglesia de Éfeso, pues era una iglesia que en su tiempo era una iglesia muy, pero muy influyente. ¿Sí? Era una iglesia poderosa, influyente, era muy fuerte, estaban viviendo una época donde el lugar donde ellos estaban ministrando era bastante complicado, puesto que era una ciudad próspera, era una ciudad donde mucha gente venía de otro lado del mundo a aquel lugar a adorar a otra diosa que tenían muy importante, y ahí en medio estaban estos hermanos que estaban influenciando al mundo, influenciando a los pueblos de alrededor, influenciando al país entero con la palabra de Dios. Aún haciendo cambios en sistemas políticos, en los sistemas religiosos, en los sistemas financieros, a raíz de que ellos estaban impetuosamente predicando la palabra de Dios. El apóstol Pablo escribe cosas muy importantes para ellos. En el libro de Efesios, me gusta mucho ese libro a mí, porque empiezas a aprender lo que es la identidad de nuestras vidas en los primeros 3 capítulos, y después empieza a enseñarte otras cosas para equiparte, para ahora qué tienes que hacer con esa identidad. Habla de una victoria, de una guerra espiritual, de cómo debemos de pelearla, pero luego al final me impacta mucho cómo termina el apóstol Pablo, cómo él se cierra el libro de Efesios, la carta a los Efesios, cómo la cierra en el último versículo, que antes en ese tiempo no había versículos. Sin embargo, él cierra con una frase que me pegó en mi corazón. Me pegó porque cuando he predicado acerca de lo que voy a predicar hoy en otros lugares o en otros tiempos, nunca había agregado este versículo que me llamó mucho la atención. Investigando el libro de Efesios, me di cuenta que al final cierra el apóstol Pablo diciéndole algo importante que no debe de pasar desapercibido para nosotros. Dice, la gracia en Efesios 6:24, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor incorruptible. ¿Sí? O sea, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor incorruptible. Bueno, vamos a estar hablando de esto el día de hoy. Y me da mucho gusto que podamos tener un momento donde hay gente que no es de aquí, que es de otros lados, donde por internet nos ven de Argentina o de otros lados también. A veces nos mandan comentarios de otras ciudades de México. Pero me llama mucho la atención que, por ejemplo, yo nací aquí en Monterrey. Después estuve un tiempo fuera, tuve la oportunidad de quedarme en otro continente. Después me fui a otro país al norte de los Estados Unidos, ya tenía años allá, ya tenía mis papeles para poder convertirme en ciudadano de aquel país. Finalmente tomo una decisión, empiezo a conocer el Evangelio, me vengo otra vez a México. Y de pronto me quedo con mi nacionalidad como mexicano, pero después paso por la cruz, el Señor quebranta mi corazón y puedo entender de una forma maravillosa
que cuando yo hoy vengo a predicar, no vengo a predicar con la identidad de un mexicano o de uno de cualquier país, sino que vengo a predicar como un ciudadano de los cielos del reino de Dios. Porque así dice la palabra, que nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Ahora pertenecemos a Él. Así es que es bien padre que los que estamos aquí, los que están aquí de otro país, los que nos ven de otros lugares por allá, siempre que yo he viajado, he compartido en otros lugares, lo primero que me impacta es que aunque vayas al otro lado del mundo, siempre te encuentras con tus hermanos, porque somos hijos de un mismo papá, el dueño de la tierra en la que estamos pisando nosotros, ¿sí? Así es que delante de eso, bueno, pues todos aquí nos podemos identificar con eso y es una bendición. Y quiero hablar de la importancia del primer amor. Cuando el pueblo de Dios está en el primer amor, cuando tú estás en el primer amor, es bien fácil amar a los demás, no buscarles defectos a la gente, tener misericordia de la gente vulnerable, caminar en el gozo del Señor, tomar buenas decisiones, no tener miedo a las circunstancias. Suceden muchas cosas cuando estamos en ese amor de Dios. Y vuelvo al versículo porque aquí Pablo dice la gracia, fíjate bien, la gracia. O sea, el hombre tiene la capacidad de caminar en la gracia, pero dice, sea sobre los que aman a Jesucristo, y no dice pero con amor, sino dice con amor incorruptible. Esto me llamó mucho la atención porque pues lo corruptible o algo que se corrompe es una palabra muy típica en nuestro país, la palabra corrupción. Y pensando y meditando en eso me daba cuenta que el hombre se corrompe. Dos de las cosas más fuertes que pueden hacerle al hombre cambiar en su enfoque, en su esencia, una es el descontentamiento, la falta de contentamiento, el querer tener más y más y más, que hay mucho de eso hoy en día, y eso a veces está en nuestro corazón, y entonces el hombre empieza a perder su tranquilidad. Y yo solamente quiero meditar en algo al respecto de esto, porque de repente vemos las series modernas, hoy muchas series de narcos y cosas en nuestro país. Bueno, es algo típico y se va al mundo entero porque en nuestro país hemos tenido ese sufrimiento o esa experiencia de tener este cáncer del narcotráfico y todo eso que se mueve. Y entonces ahora se hacen series y canciones, y por ahí ves cómo le hablan en las historias reales, cómo le hablan a los políticos, por ejemplo, y les dicen, pues te entrego tantos millones de dólares, ¿sí? Y te entrego todo esto para tu familia, y si no los agarras, te va a pasar esto a ti, voy a matarte a ti y voy a matar a tu familia. Hay una frase que dejó un narcotraficante muy famoso que decía plata o plomo. Y ahí vienen las dos cosas, el amor al dinero y el temor a la muerte. Pero mira, la salida siempre a estas cosas está en Jesucristo. En Jesucristo tienes la plenitud de todo. La persona que tiene a Jesús en su corazón puede tener esa seguridad de poder sentirse pleno. Cuando una persona busca la plenitud a través de otra cosa que no sea Jesús y se corrompe en su corazón porque empieza a buscar algo en otras fuentes que no sean Jesús, nunca se va a saciar. Y tú ves a la gente, una de las preguntas que nos hacemos cuando oímos de la gente que se ha corrompido y que ha robado grandes cantidades de dinero, dices tú, no puede gastarse ese dinero ni en su vida, ni en la vida de sus hijos, ni en sus nietos. Pero cuando el corazón está corrompido, no tiene plenitud, no se siente satisfecho, ¿sí? Y entonces empieza a buscar otras cosas, pero la palabra de Dios dice que en Cristo estamos completos, que en Él está la plenitud de gozo, que en Él está la libertad. Entonces en Él podemos
quitar eso que puede corromper el corazón y estar tranquilos que en Él vamos a tener lo que nosotros necesitamos. En Él encuentras el contentamiento, aún en los momentos de carencias, de dificultad o de lo que sea. Y número 2, es ese temor, a veces que yo tengo más de 20 años ministrando personas, ese temor a la muerte, esas acechanzas que a veces nos hacen. Hubo un tiempo que a los pastores aquí en Monterrey nos traían así, ahora sí que mandándonos señales y mensajes de que la situación estaba peligrosa, y empezaron a hacer cosas tremendas en contra de los pastores. Y la verdad es que oraba mucho al Señor por mi familia, por mi vida, sin expresarles a ellos absolutamente nada. Pero no te creas, hay momentos donde tienes esos chispazos de decir, ¿sabes qué? Mejor ya deja de hacer lo que estás haciendo, te puedes meter en problemas, deja de estar predicando ciertas cosas porque puedes meterte en algún problema. Pero ¿sabes qué? Meditando en esto, la verdad es que el temor a la muerte se resuelve cuando tú entiendes la palabra de Dios. Te vas a Romanos capítulo 8 y llegas a un lugar donde te dice, ni lo alto, ni lo bajo, ni la vida, ni la muerte nos pueden separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces no hay nada que nos pueda separar de Él, ¿sí? Por más que te puedan hacer a ti o lo que sea. Y me gusta mucho que uno de mis versículos favoritos es Gálatas 2:20, que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así es que se meten con nosotros, se meten con mi familia, se meten con lo que sea, me quitan algo, se están metiendo con mi papá, se están metiendo con Dios. Nosotros tenemos que tener esa claridad de que no se corrompa nuestro corazón, ni trate de huir de la llenura de Dios y del estar metido con Dios y caminar con Dios por ninguna circunstancia. Esta iglesia de Efesios, fíjate bien, esta iglesia de los Efesios, de Éfeso, era una iglesia bien prendida, ¿sí? Era una iglesia que estaba en unos momentos tremendos, que había logrado hacer cosas maravillosas. Éfeso estaba ahí en la orilla del Mediterráneo, era una de las ciudades más importantes de Asia Menor, y que se llegó a convertir como la capital de lo que era el imperio de Grecia, de Roma. De todo ese imperio, ese poderío que tenía Roma ahí, esa era su capital. Pero ahí siempre daban libertad a que ellos manejaran sus situaciones religiosas. Y religiosamente pues era una ciudad también muy importante, porque tienen un templo impresionante donde adoraban a una diosa conocida de muchos lados del mundo, y la gente venía en determinado momento buscando la bendición para sus vidas, buscando favores para ella. Y en esa área de ahí inició cosas tremendas de muchas tradiciones que vivimos el día de hoy, inclusive en nuestro país, donde empezó los romanos a imitar el movimiento de los sacerdotes cristianos, de los sacerdotes que habían conocido, o los predicadores o quien sea. Entonces se vestían de alguna manera, se trataban de vestir igual, y empezaron a hacer templos dedicados, pero al César de Roma, y trataban de convencer a la gente, que la gente confesara que el Señor era el César y no Jesús. Al grado de que muchas veces, si tú decías Jesús es el Señor, era pena de muerte y te mataban. Ahí en medio de ese lugar estaba una iglesia prendidísima. O sea, estaba una iglesia en el fuego de Dios, cambiando la vida de muchos, haciendo que la gente se convirtiera a Cristo de una forma tremenda. Y viene de pronto una revelación a Juan, que escribe en el libro de Apocalipsis, dirigida a 7 iglesias.
una de estas, y empieza, para mí, porque era una iglesia de las más importantes que estaba en Éfeso. El apóstol Pablo había sembrado ahí una semilla tremenda, había discipulado gente en aquel lugar. Ahí había estado el lugar donde había discípulos malos, donde se practicaba la magia, donde había imitadores, comerciantes. Era un lugar donde había mucho negocio, mucho dinero, una ciudad rica. Entonces era una de las grandes ciudades de Grecia. Y impactante lo que empieza a decir, lo que dice en el libro de Efesios. Pero ¿cómo termina el libro de Efesios? Dice: la gracia sea sobre los que aman a Jesucristo con amor incorruptible. Así se despide. Y yo creo que está anunciando algo que va a venir, porque ya para el libro de Éfeso viene, de Apocalipsis, en la carta a los Efesios viene un mensaje tremendo para ellos. Que empieza primero con un elogio, empieza con la introducción y un elogio, o hablando de las características de la iglesia de Éfeso. Dice en el capítulo 2 de Apocalipsis, en el versículo del 1 al 3, dice: escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros. Los 7 candeleros son las iglesias. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. ¿Qué? O sea, nomás imagínate todo lo que está diciendo de esta iglesia. Y mi pregunta es: ¿podrá una iglesia que está en el fuego, que es una iglesia ardiente, vibrante, sirviendo a Dios, una persona que anda sirviendo al Señor todos los días, que le sirve en las misiones, que le sirve en la iglesia, que sirve en niños, en jóvenes, en adolescentes, en la alabanza, en mujeres, en todos, están bien? ¿Podrá alguien que está pegado, siempre sirviendo, perder su amor o su pasión por Cristo? ¿Podrá perderlo? ¿Podrá ser así? Fíjate las características que dice. Están en medio de un lugar donde está el gran templo de la diosa Diana, como decíamos ahorita, y dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. O sea, sé del impacto que has tenido en un lugar tan adverso, tan malévolo, tan difícil como lo era Éfeso, pero que tú has tenido un impacto tremendo, que has evangelizado, que has salido a las calles, que vas al templo, que sirves. Sé de que has trabajado arduamente, que aun cuando vienen gentes de otras partes del mundo a esa ciudad, y era una ciudad que se movía en todo lo que ya les explicaba hace rato, dice: tú has sufrido y has tenido paciencia. O sea, te has mantenido ahí. A lo mejor diríamos, a este tiempo lo traeríamos ahorita y diríamos: te has mantenido domingo tras domingo, has ido a los estudios bíblicos, has ido también a los viajes de misiones, has ayudado a la gente con necesidad, estás predicando la palabra, vienes y sirves en la alabanza, estás con los sugieres, siempre estás buscando el lugar donde tú puedes servir. Y empieza a hablar de esa iglesia, de cómo estaba sirviendo y estaba teniendo un alto impacto. En medio de un lugar donde hay juicios, problemas, persecuciones, que los hay hoy en día también. A mucha gente no le gusta que la iglesia cristiana crezca, y menos al diablo. ¿Sí? Hay persecuciones a través de las distracciones de los medios de comunicación que pretenden quitarnos, el desviar nuestra atención. Hay distractores que nos llevan a través del estilo de vida que se vive hoy en día a que seamos seducidos, y entonces empezamos a ponerle más atención a nuestro trabajo, a nuestra obra, al servicio que hacemos. Y entonces
volvemos a ellos, que en estos tiempos es complicado, sin embargo hay gente que se mantiene firme, sirviendo, que estamos en la obra de Dios, llenos del fuego ahí, tratando de hacer lo que Dios quiere. Y ellos en el tiempo de Éfeso, bueno, estaban en las persecuciones, veían cómo mataban a cristianos, veían las cosas tan tremendas que hacían, pero sabían que tenían un Dios que podía hacer todo lo que ellos necesitaban. Prácticamente lo que quiere decir aquí es que estaban activos, echándole muchas, pero muchas ganas. Tremendo. Imagínate toda la iglesia sirviendo a Dios en hospitales, en lugares con mucha necesidad, aquí mismo en los niños, adolescentes, jóvenes, en todas las áreas. Pero no termina ahí. De pronto hay un cambio en el mensaje. Y en el versículo 4 viene un reclamo hacia la iglesia. Dice, pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Por eso hacía la pregunta hace rato, ¿puede ser que alguien tan vibrante haya perdido su primer amor y su pasión por el Señor? Algo tan vital. Dice Jesús, tu primer amor. O sea, estás tan ocupado, tan trabajado, tan apasionado por lo que haces, tratando de agradar a Dios, pero has perdido ¿a qué se refiere con ese primer amor? Has dejado, no lo has perdido, dice, has dejado tu primer amor. Y esa es la palabra clave, dejado. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Y qué es lo que puede pasar en la vida de la iglesia del día de hoy? ¿Qué es lo que puede pasar para que se pueda llegar a perder el primer amor, como él dice, en una iglesia que es de alto impacto? El evangelio está creciendo. En Monterrey el evangelio está creciendo, en México también, en otros países también, sigue creciendo. Entonces, ¿qué pasó? Yo creo que eran como nosotros. Te decía, el estilo de vida de Éfeso, el tipo de ciudad, una ciudad similar a lugares donde nosotros vivimos hoy en día. Entonces estaban involucrados en una iglesia trabajadora, estaban siendo protagonistas de un imperio que se expandía, que era el imperio romano, estaban ocupados compartiendo el evangelio. Entonces, pero a veces puedes estar tan ocupado haciendo lo que hacemos, a veces puedes estar tan ocupado y olvidarte de lo que Dios quiere como algo primordial, como lo primero en tu vida. Cuando empiezas a decir, por ejemplo, estás en las juntas de negocios de la iglesia, estás organizando áreas de misericordia, de compasión, de enseñanza bíblica y lo que sea. Sin embargo, a veces ya no tienes tiempo para leer la Biblia, a veces no tienes tiempo para orar y puedes estar tan ocupado. Mira, yo tengo 20 y tantos años, más de 20 años de servir al Señor, desde que mis hijos estaban pequeños, y nunca se me olvida, ¿sí?, que de diferentes formas, pero una en particular, a veces uno de mis hijos llega y dice, papá, ¿cuándo vamos a jugar? Pues aquí estoy. No, pero yo quiero quiero que estés aquí. Me estaba pidiendo que no me fuera a trabajar. ¿Sí? Me dice, yo quiero que tú, no te puedes quedar, quiero estar contigo. ¿Sí? Yo quisiera estar más tiempo contigo, quiero estar contigo, pero yo es que aquí estoy contigo. No, pero es que yo quiero que tú estés conmigo, porque uno puede estar ahí y puedes estar atendiendo 1000 cosas y haciendo otras cosas y lo que tú quieras. Y Dios así nos habla a nosotros también. Así nos habla. A mí una vez me habló a mi corazón, volteando a ver a alguien que estaba hincado de rodillas, orando y llorando, cosa que a veces acostumbramos a hacer, y también como familia, estando agarrados una vez, estábamos orando y orando y orando, y Dios habló a mi corazón y me dijo, así es como quiero que estés.
así es como quiero verte. Me gusta lo que haces, tu arduo trabajo. Me gusta que has sufrido y que eres paciente. Me gusta que hayas servido y que estés sirviendo. Pero me interesa el amor entre tú y yo. Me interesa la comunión entre tú y yo. Me interesa la pasión que tienes por mí. Es muy importante. Así es como te quiero ver. Te quiero ver. Dice la palabra que Dios está buscando. Cuando está Jesús con la mujer de Samaria, no le dice porque Dios está buscando gente que sirva en la iglesia. Dice, Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Primero es lo primero. Primero es nuestra comunión con el Señor. El trabajo, los negocios y todas las cosas son emocionantes. Yo fui empresario por muchos años y me apasionaban los negocios. Me apasionaba largas horas, días completos, meses viajando para hacer negocios a nivel nacional. Pero de pronto en el Señor dices, tendré esa misma pasión. Podrás cortarle, medirle y pudieras tú, la vez pasada compartí algo como esto con los varones de la iglesia, con los hombres, y les compartí algo que una vez me puse a pensar. Si tú te encontraras ahorita en carne, físicamente con Jesús, aquí al salir en la banqueta te lo encuentras, ¿ok? Y entonces ahí está Jesús y tú, a la hora de la comida, y de repente te dice, oye, ¿me amas con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, por sobre todas las cosas? Cuando yo medité en eso hace unos años atrás, empecé a llorar, porque honestamente mi respuesta era, yo quiero hacerlo. Yo quiero hacerlo, Señor. Quiero amarte por sobre todas las cosas. Pero te puedes encontrar contigo mismo a veces haciendo tantas cosas y olvidarte de tu pasión por Jesús, olvidarte de tu primer amor con Él. Gente que traía el fuego del Señor y que de pronto, ¡pum!, se quedan por el ministerio. Y hay algo muy claro, alguien dijo, si tú no amas a Dios hoy más que ayer, vas en camino de no amarle. Vas en camino de enfriarte. Esto no puede ser ni paralelo, tiene que ser o para arriba, ascendente, porque si no, pues va a ser descendente. Y aquí hay una iglesia en el Apocalipsis a quien le dice el Señor, hay dos tipos de iglesia, o eres frío o eres caliente. Porque a los tibios, dice, yo los vomito de mi boca, ¿sí? Entonces, el Señor te habla a un fuego, pero no a un fuego por la obra, sino a un fuego con el Señor de la obra, a un fuego con Jesús, que estemos apasionados por Él. Entonces, de repente hay síntomas en nuestras vidas. ¿Cómo me doy cuenta yo? ¿Cómo me puedo dar cuenta yo si de pronto veo, pues llego a lo mejor a estar viendo a los demás en vez de ver a Jesús? Vengo en vez de adorar y alabar a Dios, pues a lo mejor estoy criticando a los demás, a lo mejor estoy ahí, está el Señor esperando que le alabes y que le adores y que le cantes y que le digas, y tú a lo mejor estás esperando ya que se acabe ese momento porque ya te quieres ir. Quizás porque a lo mejor en tu mente estás pensando ahorita en tus problemas que tienes allá afuera de tu trabajo o lo que sea, porque no tienes tiempo para leer la Biblia, porque no tienes tiempo para orar, porque nunca le ofreces a Dios un ayuno, porque simple y sencillamente has perdido tu motivación para buscarle a Él intensamente, inclusive para venir. Si vienes a la iglesia, vienes porque vienes motivado para alabar a Dios, o vienes porque vienes a cumplir solamente con algún ritual. Yo creo que cuando el corazón se enfría y cuando la pasión de Cristo se enfría, toda nuestra forma de ver cambia. Y el peligro de los cristianos es que
ponen en el lugar de la pasión de Cristo al servicio. Entonces nos la pasamos diciendo todo lo que yo he podido hacer. Y el Señor les dice, estoy admirado de lo que tú has podido hacer, ¿sí? Estoy admirado de tus obras, de tu arduo trabajo, de tu sufrimiento, de que eres fiel a la doctrina, de todo eso. Pero dicen, no, pero hay algo que yo tengo contra ti. O sea, esto no es lo primero. Lo primero es que tengas una pasión por Cristo. Y viene la recomendación. Viene la recomendación de parte de Él con 3 cosas en el versículo 5 y 6. Dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, y si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces a la obra de los nicolaítas, los cuales yo también aborrezco. Entonces viene aquí en 3 cosas en la recomendación. La primera es recordar. Recuerda tus mejores momentos en el Señor. Recuerda la verdad cuando te tocó Cristo en tu corazón y cuando tú te diste cuenta y sentiste la gracia que perdonó tus pecados, que te dio un nuevo caminar como al hijo pródigo, que te puso un anillo de autoridad, un nuevo calzado, que empezó a hacer cosas diferentes en tu vida, cambiar tu mente, empezaste a entrar en la pasión por Cristo. Puedes recordar el mejor momento de intimidad entre tú y Dios, tal vez en un momento de estar hincado, llorando, en comunión con Él, solamente diciéndole, no pidiéndole, sino dándole a Él y diciéndole cuánto te amo, Señor, cuánto te adoro, y sentir esa comunión vibrante y fuerte, esa pasión que nos describe como a Juan el Bautista, que dice que era como una antorcha que ardía, como un fuego que sale de nosotros. Pudiera recordar el mejor momento de tu vida, que a veces a lo mejor ya lo hemos olvidado. Y el Señor dice, acuérdate, ¿de dónde has caído? ¿Dónde estabas y dónde estás ahora? Andar en ese fuego avivante. Después, número 2, dice, arrepiéntete. Cuando habla de arrepentimiento, todos sabemos lo que es el arrepentimiento. Es un cambio de mentalidad, de sentimientos y de acciones. Son 3 dimensiones: la dimensión mental, la dimensión del alma y la dimensión de la voluntad. El hijo pródigo mentalmente abre los ojos y se da cuenta que está entre los cerdos, entre los puercos. Almáticamente desea, en el alma desea regresar a la casa del Padre, ¿sí? Y en su voluntad se levanta en la mañana y va a la casa del Padre. Eso es el arrepentimiento. 3 cosas. La palabra significa el regreso al lugar de donde estabas. Es peligroso caer en la religiosidad, en el ritual, en la obra, en el servicio. Sí, hay que ir a trabajar y hay que servir a Dios y hay que hacer las cosas que Dios nos recomienda hacer y lo que tengamos que hacer. Pero esa no es nuestra intimidad con Dios. Esa no es nuestra comunión con Dios. Nuestra comunión con Dios está entre Él y yo. Entre nosotros, en nuestra intimidad. Y puedo crecer enormemente espiritualmente cuando tengo esa comunión. Pero puedo llegar a servir tanto a Dios y perder o dejar de amarle como el primer amor, de dejar ese primer amor. Cuando empiezas a dejar de tener ese gozo por Cristo y tienes más gozo por los logros que tienes en tu ministerio o en lo que haces. Empiezas a dejar de buscar a Jesús como tu fuente principal, al Espíritu Santo, el recurso que te fortalece, que te ayuda, que te guía. Y empiezas a escarbarle a tu propio intelecto porque piensas
que tú puedes tener las mejores decisiones y te confundes y terminas cometiendo graves errores. Y el error más grande que puede haber es este que el Señor dice: perder tu pasión por tu intimidad con Él, no por lo que tú haces. Dios quiere tu corazón, Dios quiere tu vida. Él fue a la cruz del Calvario no por tu ministerio, no fue por lo que hacemos, ni porque yo venga a predicar a este lugar. He dicho que el valor de un pastor, como pastor, la gente te respeta, la gente te busca y te pide consejos. La gente a veces te invitan a comer, por eso a veces empezamos a echar rueditas en vez de cuadritos. La gente te trata, no sé, hay algo muy especial en eso, pero eso no es lo que le da valor a mi vida. Lo que le da valor a mi vida es que Cristo murió por mí en la cruz del Calvario, ¿sí? Y yo tengo que entender eso para poder guardar mi comunión y mi caminar con Él. Cuando me gusta que aquí hay gente de Estados Unidos, ellos preguntan en Estados Unidos: ¿cómo está tu caminar con Dios? ¿Cómo está tu comunión? Y nosotros decimos: ¿cómo está tu comunión con Dios? ¿Sí? Y se refiere a eso, porque las respuestas a veces es: ¿cómo está tu caminar con Dios? No, muy bien, estoy haciendo todas estas obras, estoy ayudando a tantas gentes, estoy visitando hospitales, estoy predicando la palabra, tengo buenos mensajes, oro por las personas, estoy yendo a los hospitales. No. ¿Cómo está tu comunión con Jesús? Son dos cosas diferentes. El problema es que muchas veces nuestro ministerio puede ser el reflejo de nuestra comunión o el reflejo de nuestra religión. Podemos hacer las cosas porque ya las tengo que hacer. Y entonces nuestras decisiones diarias, en nuestra moralidad, en nuestra área intelectual, en nuestros sentimientos, empiezan a ser gobernados por todo lo demás y no por Cristo. Entonces tengo adversidades que me corrompen el corazón. Por eso quiero volver a cómo termina Efesios 6:24, diciendo: para la gracia de Dios es para los que aman a Jesucristo con amor incorruptible. O sea, no se corrompe mi comunión contigo. No prefiero mi servicio que tú, no prefiero el dinero que a ti, no prefiero la fama que a ti, te prefiero a ti. No se corrompe. Es una bendición que podamos servir a Dios, pero nunca pierdas tu intimidad con Dios, porque la gracia es para aquellos que aman a Dios con corazón incorruptible. La gracia va con nosotros cuando estamos amándolo con un corazón incorruptible. La gracia se mueve en nosotros y la gracia nos protege y la gracia nos bendice y la gracia nos lleva y nos trae cuando nuestro corazón no está corrompido. Y Dios quiere que sobreabundemos en la gracia, ¿sí? Entonces tenemos que guardar nuestra comunión con Él. Hay tiempos cuando la iglesia necesita un avivamiento para con Dios real. Yo creo que estos son tiempos donde en todo el mundo se mueven tantas cosas. El predicador Stanley Jones llegó a una iglesia y oyó una predicación, hicieron un llamado al altar para aquellos que tenían necesidad de reavivar su corazón y renovar su compromiso para con Dios. Y dice que él pasó al frente porque le pegó, porque él estaba tan ocupado en el ministerio y pasó al frente. Y entonces en uno de sus libros escribió y dijo: las almas que vienen a Jesús por el fracaso, por la pena, por las heridas y el dolor, dice, por el maravilloso y gran amor de Jesús y por su misericordia, estas almas van a ser levantadas en lo alto una vez más.
a Jesús, no a lo que hagas, a Jesús, a Él. Él quiere que vengas a remontar el vuelo en su presencia. Termina la recompensa diciendo: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, y esa es una palabra que se usa en el ejército, es una palabra militar, porque ahí es una guerra espiritual. Dice: al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el que está en medio del paraíso de Dios. Amén. Adán y Eva podían comer de todo árbol, y aún del árbol de la vida y de la muerte. Estaban ellos en la eternidad, ¿sí? Pero comieron de donde no debían de comer. Se corrompió su corazón, ¿sí? Se corrompieron por el descontentamiento generado por una mentira, ¿sí? Entonces, pues hoy verdaderamente yo quiero ya ahorita quiero orar, porque yo sé que Dios nos quiere levantar y quiere que entendamos esto, que nunca se nos olvide. Quizás entre nosotros hay gente que está viviendo esto bien prendidos, que han cuidado su intimidad con Dios. Quizás hay algunos que no, quizás hay quienes que hemos olvidado. Dios no está aquí para condenar a nadie. Dios está aquí porque sabe que el mejor lugar que tú puedes tener en tu vida es cuando tú estás a solas con Él. Cuando tú estás en ese lugar a solas con Él, cuando tu corazón está rendido. Jesús terminaba cansado y ¿sabes lo que hacía? Ir a un lugar aparte y entrar en esa intimidad con el Padre, en esa pasión, en ese entendimiento de te necesito de ti, mi vida te pertenece, mi vida camina contigo. Necesitamos esa pasión por Él, para no estar calculando o visualizando o midiendo con ojos carnales, porque hoy las iglesias también podemos usar eso. Entonces, sabiendo que el hombre calcula por la vista, o está midiendo, o se está tratando de autosatisfacer, entonces podemos montar todo un espectáculo en este lugar y podemos hacer enormes cosas y no predicar la palabra, sino hablarte solamente cosas que te satisfagan en tu corazón, y no decirte que Dios tiene a veces para algunos algo en contra, que es que primero está tu intimidad con Él, tu pasión por Él, por aquel que fue a la cruz del Calvario por ti, aquel que perdona tus pecados, que te sana de tus dolencias, que te quita el lazo del cazador, que te corona de favores y misericordias, como dice el salmista. No hay nadie que te ame más que Jesús, nadie. Y lo que hacemos es maravilloso. Cuando le servimos a Él, Él te dice: lo conozco, lo estoy viendo, te lo reconozco, me gusta que sirvas, pero no pierdas tu comunión conmigo. Cuida tu pasión por Cristo. Vamos a orar. Espero que Dios haya hablado a tu corazón y que verdaderamente te lleves esta palabra y que la pongas por obra, porque Dios tiene cosas maravillosas para ti. Dios tiene cosas preciosas para ti, porque podrán venir tiempos de calamidades y tantas cosas. La Biblia dice: aquellos que han invocado el nombre del Señor serán salvos. ¿Sí? Dios sigue haciendo cosas preciosas en tu vida. Tiene cosas maravillosas para ti. Pero es más, caminar en la gracia día con día es lo maravilloso que puede haber. Y dice: para aquellos que aman a Jesús con amor incorruptible. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos muchas gracias, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por este tiempo, Padre. Gracias, Señor, porque a veces podemos ver tantas cosas, vivir tantas cosas y estar pensando cuáles son las causas de nuestros problemas o de nuestras situaciones.
Cuando la raíz de todo, Señor, está que tenemos que venir a saciarnos de ti, Señor, a llenarnos de ti. Que tú lo que quieres de nosotros es esa relación íntima y personal de amor con nuestras vidas. Que por encima de nuestro trabajo está nuestra comunión contigo. Señor, gracias por esta iglesia, Señor. Te pido por aquellos que están pasando por momentos difíciles. Y tu palabra dice que aumentará la maldad y el amor de muchos se va a enfriar. No lo permitas, Señor. Que ninguna cosa haga que nuestros corazones se enfríen. Guárdanos, Señor, en el fuego de tu amor, para que cuando sirvamos en cualquier área, en vez de tratar de ser los diseñadores y ponerle peros a todas las cosas, podamos fluir bajo la dirección de tu Santo Espíritu, Señor. Ven y sana los corazones, Señor. Perdona nuestras deudas y enciéndenos, bendito Dios, para que todos los días busquemos ese momento de ir y llevarte, Señor, a ti, nuestro corazón, y decirte, demostrarte cuánto te amamos. Eres bendito, Jesús. Eres glorioso, Señor. Amén, amén y amén. Si alguien tiene necesidad de que oren por ti, si tú tienes alguna necesidad, yo te invito a que al final te quedes un momento y nos hagas saber para orar por ti, cualquier que sea tu necesidad.